Bien, muy Listo. buenos días a todos. Continuando ahora en este ciclo de conferencias Hablemos por Puebla, toca el tema de la voz de la mujer en la democracia política con la estimada diputada Adriana Dávila Fernández. A continuación, para comenzar esta ponencia, daré lectura a la semblanza de la diputada. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Altiplano del Estado de Tlaxcala. Su trayectoria profesional y política la ha desarrollado en los poderes legislativo, ejecutivo federales, así como en organizaciones de la sociedad civil. Trabajó para el Partido Acción Nacional desde hace 24 años, siendo este el único instituto político en el que ha militado. Además, tiene una vasta experiencia en el poder legislativo, ya que actualmente es diputada federal de la 64ª legislatura, secretaria de la Comisión de Seguridad, integrante de las comisiones de Gobernación y Población y de Derechos Humanos. Además de todo esto, es coordinadora jurídica y de régimen político del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. También fue senadora de la República en la 62ª y 63ª legislatura, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos y secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios. Además, fue jefa de prensa de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados y se ha especializado en los temas de derechos humanos y justicia, lo cual ha permitido que participe activamente en diversos foros como conferencista y ponente. Por su trabajo ha desempeñado como presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas y recientemente fue invitada al Departamento de Estado de los Estados Unidos a participar en el International Visitor Leadership Program y lo anterior le valió el carácter de becaria por parte del gobierno de Estados Unidos. Además, tiene una gran y vasta experiencia en la administración pública, ya que fue coordinadora nacional de Enlace Federal de la Presidencia de la República, asesor del Secretario de Hacienda y Crédito Público, coordinadora nacional de Cultura del Agua, programa federalizado de la Comisión Nacional del Agua. Además, tiene vasta experiencia en organizaciones de la sociedad civil, ya que fue directora de Relaciones Públicas de la Asociación de Municipios de México. Tiene trabajo de territorial y de campo, ya que fue 2 veces candidata a la gobernatura del estado de Tlaxcala y obtuvo la mayor votación que el PAN ha tenido en la entidad. Fue candidata al Senado de la República por el estado de Tlaxcala, cargo que posteriormente desempeñó. Fue candidata a la Diputación Local de Tlaxcala. Coordinó la campaña territorial de Ernesto Cordero Arroyo para la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y coordinó también la precampaña y campaña del licenciado Felipe Calderón Hinojosa para la presidencia de la República desde su estado natal. Y bueno, sin más que agregar, le damos la palabra, estimada diputada. Por favor, comencemos. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias, José Antonio. Es un gusto volver a estar con ustedes. Me da muchísimo gusto que haya foros de jóvenes que nos permitan poder platicarles a ustedes todo lo que estamos haciendo o lo que las mujeres hemos venido logrando desde hace algunos años, algunas décadas, para poder sentar las bases en la defensa de los derechos de las mujeres. Yo primero empezaría por decirles que si bien es cierto somos más de la mitad de la población, las mujeres también tenemos ciertas diferencias, no solo nuestro género nos une, ¿no? No todas las mujeres pensamos igual, creemos igual, sentimos igual, deseamos lo mismo, y eso hace que nuestro avance en la política también tenga ciertas dificultades, y déjenme explicarlo por qué. Nuestra participación política, luego que los años 30, 40 pudiera plantearse nuestro derecho al voto, se da solo con una participación básicamente, llamémosle simbólica, que pudiera parecer menor el simple hecho de que pudiéramos acceder a votar, es decir, que tuviéramos el mismo derecho que los varones. También el paso, a pesar de poder empezar a ocupar cargos públicos, pues ahora que ya tenemos unas leyes de paridad que nos permiten tener y ocupar la mitad de los espacios, pues pareciera ser que todo sería muy fácil. Es decir, en más de 50 años nosotros hemos avanzado muchísimo y entonces ya la igualdad está prácticamente un hecho solo por las leyes que nos hemos dado. Si eso fuera cierto, entonces nos preguntaríamos por qué el aumento de los feminicidios, nos preguntaríamos por qué el aumento de la violencia, nos tendríamos que estar preguntando por qué el aumento también de los mecanismos del Estado mexicano que no se han perfeccionado para defender nuestros derechos, por qué sigue habiendo postulaciones de varones que son violentadores de mujeres, en fin, una serie de condiciones que tienen que ver con algo que no son las leyes, y eso tiene que ver con el comportamiento y la conducta humana. Desde hace mucho tiempo nos hemos dado
a la tarea de crear instituciones y de consolidar instrumentos legales para poder participar en nuestra democracia. Y la democracia es imperfecta. No hay una democracia perfecta. No es que la democracia sea un mecanismo de participación en el que todo sea maravilloso y entonces, qué bueno, ya somos iguales hombres y mujeres en automático. En esta participación debo decirles que en el año, pareciera ser que desde el voto de la mujer, les estaba hablando de los años 30, 40, en el año 2000 recientemente fue aprobado, estamos hablando de hace 20 años ya, un poco más, fue aprobado por primera vez la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esa ley tiene 20 años y ha sufrido muchísimas modificaciones. Saben que en los últimos 2 años de gobierno tuvimos un aumento de más del 13% en materia de feminicidios. Y quizás algunos de ustedes se preguntarán por qué. Bueno, pues porque a pesar de tener 20 años con un instrumento legislativo que se ha ido perfeccionando y con otras leyes, reitero, eso no cambia ninguna conducta humana. Y también han aparecido otros mecanismos, incluso en estos procesos de igualdad, en donde las mujeres, por pensar incluso distinto, somos excluidas en muchos de los casos por no tener a la mejor ideas similares a otras. Por ejemplo, déjenme decirles, a las mujeres del PAN se nos ha negado muchísimo nuestro derecho a la lucha a favor de las mujeres por creer en el derecho a la vida desde la concepción. Y pareciera ser que eso nos descalifica en automático en un proceso de buscar que otros derechos, los económicos, los sociales, los culturales, incluyendo los de salud reproductiva y sexual, se nos pueda limitar. Yo debo decirles que hoy que vamos a estar prontos a un proceso electoral, las mujeres jóvenes que tienen una brecha generacional con las mujeres que, como yo, hemos llegado ya al 5.º piso, pueden pensar de manera completamente distinta y entonces pensarán que a lo mejor nosotros estamos un poco atrasadas en lo que hacemos pues en el proceso democrático. Lo único que yo puedo decirles es que estas son luchas inacabadas y que tenemos que empezar a buscar otros patrones de trabajo en donde la lucha democrática de las mujeres, que tiene que ver con toda la defensa de nuestros derechos, se convierta también en una lucha de prevención de la violencia. ¿Y qué quiero decir con prevención de la violencia? Insisto, ningún mecanismo legislativo, ninguna ley, ninguna institución va a cambiar la conducta de las personas, de los hombres y las mujeres que aún no logran entender cuáles son los elementos que nos hacen ser violentadas. Por ejemplo, esta pandemia en el último año ha tenido un aumento de más del 7% en la violencia en los hogares, invisibilizada, normalizada también ya, porque pareciera ser que nos hemos acostumbrado tanto a que esto suceda que no hemos permitido que haya mecanismos de prevención. Y cuando el Estado mexicano, que es todas sus instituciones, no tiene estos mecanismos de prevención, entonces sucede lo que estamos viviendo hoy, que la violencia se aumenta porque pareciera ser que las libertades se convirtieron en la falta de obligaciones a los derechos que tenemos también los seres humanos. Hemos denunciado más, es cierto, hemos salido a las calles también, es cierto, hemos planteado más lo que queremos, también es cierto, pero las instituciones no se han fortalecido lo suficiente para que los mecanismos de denuncia, de justicia, de participación ciudadana a favor de nuestros derechos sean todavía más fuertes. Tuvimos en el año 2000, les decía, por primera vez una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. En el periodo del 2000 al 2006 se creó el Instituto Nacional de las Mujeres, para ser exactos, en el 2001. Tuvimos también la creación de la Comisión Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, la CONAVIM, y tenemos, entre muchas otras cosas, las unidades de género que se dan en la mayor parte de las dependencias gubernamentales para vigilar que la defensa de nuestros derechos esté, llamémosle, protegida de manera transversal en todas las áreas de la administración pública, tanto federal como estatal. Y entonces, en ese proceso de igualdad, también es cierto que ir cambiando los patrones conductuales, pues no ha sido muy fácil. Hemos trabajado mucho las mujeres quizás en conjunto. Lo que nos hace falta hacer un poco es más trabajar con los varones. Sé que ustedes, que son una nueva generación
y también lo quiero decir, a lo mejor tienen un pensamiento distinto al nuestro, bueno, no a lo mejor, es obvio que la brecha generacional y los mecanismos de participación que tienen hoy como las redes sociales los hacen ver las cosas de otra manera, pero también es cierto que nosotros hemos hecho una lucha más separadas, como si el tema de nuestros derechos, tanto democráticos, que incluyen todas estas áreas que les digo, pues parecieran ser solo temas de nosotras, ¿no? Solo les importa a las mujeres. Déjenme ponerles un ejemplo. Las comisiones de igualdad en las cámaras, tanto en la federal como en las estatales, ¿saben por quiénes están compuestas? ¿Alguien? ¿Cómo se conforman las comisiones de igualdad en las cámaras de diputados y diputadas? Por puras mujeres. Es decir, no estamos involucrando a los varones porque pareciera ser que el tema de mujeres es de las mujeres. Entonces hay que separarnos de tal manera, diferenciarnos de tal manera que no estamos involucrando en un proceso que hoy algunos estudiosos académicos llaman las nuevas masculinidades. Y las nuevas masculinidades tienen que ver con poder desarrollar roles que no son exclusivamente de las mujeres, sino que pueden ser compartidos entre ambos. Ha habido una serie de manifestaciones, recordarán el 8 de marzo del año pasado, manifestaciones en las que estoy segura que a lo mejor muchas de ustedes y de ustedes salieron a las calles, otros se manifestaron entre sus casas. Hoy ha habido manifestaciones en algunos estados. El caso concreto de Guerrero respecto de la postulación de un presunto delincuente, digo presunto porque no ha habido una sentencia concreta, o en el caso de Durango, que acaban de quitar a un posible candidato también que tenía acusaciones de violación, ¿no? Pero eso ha hecho que sea la fuerza de la salida a las calles lo que pueda ayudar a eliminar esas conductas. Sin embargo, por ejemplo, en la parte democrática de los partidos, pues ese tipo de patrones siguen avanzando. Si ustedes revisan hoy las listas de los candidatos y candidatas, así como las personas que están participando en todos los partidos políticos, terminan siendo personajes no solo conocidos en algunos casos, sino otros desconocidos, sustituidos por patrones más de popularidad que de profesionalismo. ¿Y por qué menciono esto? Pues porque entonces el proceso de profesionalización de la política y en la democracia que se requiere tanto, termina siendo un retroceso para los derechos de nosotras, pero también para los derechos de las familias y para los derechos de los jóvenes, las niñas y los niños que generalmente van muy ligados. Para mí es importante decirles a ustedes que hoy a través de esta participación que nosotras tenemos, yo quiero hacer una invitación a todas las mujeres, especialmente a que cuando tratemos los temas de género seamos capaces de involucrar a los varones, porque eso hace que los patrones conductuales sigan repitiéndose si no logramos cambiar. Ustedes saben que a pesar de todos estos avances legislativos, hoy tenemos un proceso de violencia mayor en los noviazgos. Las chicas, las jóvenes, terminan siendo también violentadas en los noviazgos. Y ese es un tema que poco se trata desde la política pública y desde la prevención. Ha habido otros ordenamientos. Recientemente aprobamos, bueno, no recientemente, hace un año, aprobamos la ley contra la violencia política en razón de género. Y hay todavía personas que piensan que eso no existe y hay personas, mujeres y hombres, que dicen que eso no existe. Déjenme ponerles nada más un ejemplo que me parece fundamental. Hoy con las manifestaciones que ha habido de el candidato en Guerrero, Félix Salgado Macedonio, respecto de las acusaciones de violación, he visto una serie de videos de mujeres apoyando al candidato como si se tratara solo de una lucha de mujeres, es decir, avientan a las mujeres enfrente porque los hombres se hacen a un poquito a un lado, insisto, pensando que solo es un tema que nos compete a nosotras. Y cuando yo veo esos videos de defensa de decir, yo lo conozco, él es muy buena persona, nos ponen otra vez en confrontación a nosotras las mujeres y entonces terminamos siendo termina siendo una lucha como casi individual, ¿no? Una lucha que no permite que nos integremos y que aceptemos que la forma de pensar de todas nosotras también es distinto, que respetemos a quienes
piensan que en el derecho a la vida a partir de la concepción, o quienes piensan que es nuestro derecho a hacer con nuestro cuerpo lo que queramos, ¿no? En fin, creo que hay una serie de conceptos que tenemos que ir trabajando. Yo cada vez escucho más a las académicas y a las feministas crear nuevos conceptos. Primero se creó el tema de la solidaridad y luego el de la sororidad, ¿no? Generando mecanismos conceptuales, pero no mecanismos de cambio de conducta. Y creo que esa es la diferencia que tendríamos que estar haciendo a partir hoy del trabajo que nosotras debemos tener como mujeres en una participación democrática. Y la participación democrática no solo significa participar en política, la participación democrática significa estar en las asociaciones civiles, en el trabajo, en el campo, en la empresa, en la escuela, en la academia, en la ciencia, en la tecnología. Y a mí me preocupa muchísimo ver cómo hoy estas generaciones que son las de ustedes están en un proceso muy incierto por las condiciones no solo de la pandemia, sino del propio manejo de la pandemia, que no ha tenido mecanismos pues para que ustedes puedan tener mucho más amplio el panorama y un futuro más seguro que se supone con el avance del tiempo y con los mecanismos que nos hemos dado, tendría que estar mucho mejor. Yo quisiera decirles que en lo personal, cuando entré a hacer política, nunca pensé ni pertenecía a grupos de mujeres, llamémoslo específicos. Yo entré pensando como una ciudadana normal, llamémosle, sin agruparme con mujeres o con hombres, pensando que la igualdad solo se consigue cuando ya no tenemos nada de lo que diferenciarnos, cuando podemos discutir, pelear, sentarnos en una mesa, en una negociación, a poder plantear lo que queremos en política pública. Y la participación de nosotras no solo es por el derecho de las mujeres, es también la participación por el derecho de los grupos vulnerables o por la participación del derecho de participar en otras áreas que son o que generalmente han sido exclusivas de los varones. Ayer me compartieron un video maravilloso de una argentina que por primera vez había concluido, o más bien que ganó de una participación de 90 corredores de autos, fue una argentina fue la que ganó esa carrera. Seguramente ya vieron, es un video viral que se ha hecho en todas partes. Y el tema de la conducción, por ejemplo, de los corredores de autos, se le da principalmente a los varones, como cualquier otro tipo de deporte o como cualquier otra actividad. Y creo que esa integración es la que hoy nos hace falta entender. Por supuesto que entre más igualdad vamos buscando, o entre la igualdad que vamos buscando, también hay más resistencias, y esas resistencias son las que han generado que hoy tengamos algunas cifras que no son necesariamente las mejores cifras que podamos tener. No es justificación alguna, eso hace que tengamos que abrir un poco más los ojos y ampliar nuestro panorama hacia dónde queremos participar más nosotras, qué es lo que queremos hacer y por qué queremos hacerlo, y que tengamos la libertad sin pensar que la lucha a favor de nuestros derechos es una lucha en contra de ustedes como varones, los jóvenes que están aquí, o es una lucha solo de replegarnos las mujeres para ayudarnos unas a otras, ¿no? No importa cuántas leyes tengamos, no importa cuántas instituciones tengamos, insisto, si no hay un cambio de patrón, no hay un cambio de conducta y que trabajemos en los procesos de una sociedad mucho más igualitaria, entendiendo que la única forma de que podamos ir avanzando en un México como el que hoy tenemos es buscando condiciones de igualdad. En los últimos 3 presupuestos en los que he tenido oportunidad de participar, debo decirles que se ha reducido los apoyos enormemente para las mujeres rurales, por ejemplo, para las mujeres indígenas, para el Instituto Nacional de las Mujeres en el 50%, para las comisiones de igualdad, para los refugios. Se eliminaron las guarderías, que son parte del Sistema Nacional de Cuidados que tendríamos que estar fortaleciendo para que las mujeres pudiéramos trabajar, y eso conlleva otro tipo de problemas que tienen que ver, por ejemplo, con el abuso infantil, que en un gran porcentaje se da a veces por familiares o en casas o en hogares o en albergues incluso que no son supervisados por la autoridad. Entonces, todo lo que hacemos nosotros en participación es un asunto transversal que tendremos que estar cuidando y que tenemos que estar buscando cada vez más cómo hacer que nuestra igualdad se vea, se sienta, se note, sin que tengamos que estar saliendo a las calles para manifestarnos y que nos hagan caso, ¿no? Estamos viviendo tiempos difíciles. Yo creo que vendrán otros un poquito más difíciles una vez que la pandemia
concluya su primera etapa y podamos salir todos a las calles. Así es que tenemos que estar preparadas y preparados para que estos mecanismos de igualdad que estamos buscando todas las mujeres en este país, pues puedan ser, yo diría, mucho más fortalecidos. Sigo creyendo que las instituciones son el mecanismo adecuado, sigo creyendo que la legislación puede cambiar, pero insisto, esto no va a mejorar si nosotros no somos capaces de tener una política mayor de prevención de la violencia y eso pasa, insisto, por cambiar patrones de conducta que tenemos en las propias familias. El fortalecimiento de las familias, ojo, no me estoy refiriendo solo a las familias de papá y mamá con los hijos en este mecanismo que todo el mundo piensa que es padrísimo, no, a todo el tipo de familias que tenemos hoy. La mamá que es papá y mamá a la vez, la tía que cuida a los sobrinos, la abuela que cuida a los nietos, el papá que es soltero y cuida a los hijos, en fin, las familias como se estén conformando en esta nueva realidad en nuestro país y en el mundo, y tenemos que trabajar a partir de ahí en los procesos de prevención. La democracia, y quiero concluir con eso para mejor dar paso a sus preguntas, la democracia es imperfecta, la democracia no es un mecanismo específico que nos permita tener en automático paz, tranquilidad, igualdad y amor social, ¿no? La democracia habla pues por qué deciden las mayorías y hoy las mayorías han tomado ciertas decisiones que no necesariamente son las mejores, pero de eso se trata la democracia. Entonces, lo que hay que perfeccionar son los mecanismos para buscar la igualdad y para conseguir mayores razones de justicia. Yo lo dejaría ahí y estoy abierta, por supuesto, para las preguntas que quieran hacer. Claro que sí, muchas gracias. Entonces, quien gusta hacer una pregunta, ya sea vía chat o quien así lo prefiera que pueda abrir su micrófono y hacer las preguntas, por favor, comenzamos. De hecho, yo en lo personal me gustaría iniciar con una pregunta. De hecho, concuerdo completamente en ese tema de que la democracia, hay quienes dicen, ¿no?, que es algo en realidad utópico, un sistema político que es utópico y que por ese hecho es difícil de poder llevarlo a cabo en cuanto a la práctica se refiere al 100% según lo que plantea la teoría, ¿no? Entonces, estos mecanismos que usted nos dice que debemos de perfeccionar para poder, es decir, llevar a cabo o tener mayor igualdad dentro del mismo sistema democrático, ¿cómo podríamos sintetizarlo en acciones pequeñas? Es decir, en líneas de acción que sean como, no sencillas necesariamente, sino muy claras o muy objetivas. Déjame preguntarle, ¿cuántas amigas y cuántos amigos tienes? ¿Con quién generalmente te juntas, Alan? Híjole, a ver, así general, pues los más cercanos son 3 amigas, 4 amigos. ¿De qué platican? De cualquier cosa, deportes, a veces con las amigas de relaciones, o sea, interpersonales, así. Em, ¿Te haces tu desayuno, Alan, o te lo hace tu mamá? yo me lo hago. ¿Sí? Sí, ¿Y le has hecho alguna vez el desayuno a tu hermana? ¿Tienes hermanas? sí, a mi hermanita. El ¿Y desayuno no, la cena a veces, de vez en la cuando. cena a veces tiendes tu cama? Sí, sí, ¿Lavas tu ropa? sí, sí, sí. ¿Sí? ¿O nomás me estás mintiendo? No, sí, se lo juro, se lo juro. Es que, sí. Es que ya aquí nos acoplamos en las tareas y como ya también viví solo un tiempo, igual ya, pues sí, me acostumbré a lavar mi ropa. Entonces, Ok. sí, ¿De qué hablas con tu mamá? con mi mamá, pues a ella la verdad es como, ahora sí que mi mamá es de mis mejores amigas, digamos, le cuento todo, salvo ciertas cosas, ¿no? Que sí, pues no se pueden contar. Pero pues de todo, realmente, de todo, de todo. Escuela, trabajo, amigos, y así. ¿Hablas lo mismo con tus amigas que con tus amigos? No. Sí, eso sí, no. ¿Por? No sé, por la variedad de gustos, supongo. Por ejemplo, no sé, con mis amigos llegamos a hablar mucho de cuestiones, no sé, deportivas y así, y con mis amigas no tanto, por ejemplo. Ajá. Bueno, esto que acabas de decir es parte de lo que te estoy comentando. No es que esté mal,
Ajá. Es un proceso cultural. Qué bueno que lavas tu ropa, qué bueno que tiendes tu cama, qué bueno que a veces haces la cena. Esos son parte de los nuevos patrones masculinos que a veces se veían mal o que incluso nosotras como mamás, sírvele tú a tu hermanito, sírvele tú a tu hermanita, a tu papá, Sí, tareas que no sean combinados. Estos nuevos patrones están mejorando, pero dices algo que es importante. Por ejemplo, no hablas lo mismo con tus amigos que con tus amigas, porque tienen ciertas afinidades. Y de eso se trata justamente lo que nosotros estamos hablando de igualdad. Cuando hablamos de igualdad hay una confusión terrible porque se piensa que nosotras tenemos que masculinizarnos o ustedes tienen que feminizarse. ¿A qué me refiero? Piensan que nosotros queremos ser iguales a ustedes o ustedes iguales a nosotros. Y eso no tiene que ver. Yo no quiero ser igual a ti como hombre, ni igual a José Antonio como hombre, pero ujú, quizás tampoco quiero ser igual que Carolina o que Fabiola. Lo que quiero es ser yo, Adriana, pero quiero tener los mismos derechos que tú. ¿Qué significa esto para contestar tu pregunta? sí, Significa que cuando yo entre a un trabajo, quiero que si yo hago el mismo trabajo que tú, Alan, me paguen exactamente lo mismo que tú. Déjenme comentarles, yo entré a trabajar hace algunos años, no voy a decir el lugar en donde, no quiero balconearlos, pero cuando yo entré a trabajar haciendo el mismo trabajo que un varón, a mí me disminuyeron la plaza. Es decir, al varón le pagaban más por hacer o ocupar el mismo cargo que yo ocupé. Y eso sigue sucediendo en la vida cotidiana. Pareciera ser que ella desapareció y no es cierto. Sigue siendo un patrón normal. Y eso es cuando nosotros hablamos de derechos. Por ejemplo, si yo quiero poner una empresa, generalmente a los varones se les confía más como emprendedores, a las mujeres se nos confía menos como emprendedoras, porque hay un patrón cultural normalizado que no es casi percibido, porque esas diferencias menores que pudieran ser, ¿no? Imagínate que llegue Maribel, que está aquí escuchándonos, a plantearle a un canal de televisión que, digo, aunque hoy hay, por supuesto, más conductoras femeninas en los canales de televisión, pero muchas de esas conductoras tienen que aparecer, pues a lo mejor con la ropa más justa o con cuerpo fitness, ¿no? Porque son patrones como muy similares. No he visto que necesariamente se pueda igualar en algunas condiciones nuestra actividad a la actividad que ustedes realizan. Insisto, no es que queramos ser igual que ustedes, tiene que ver con conseguir los mismos derechos. Tiene que ver con que podamos distribuir nuestras tareas también en los hogares de la misma manera. Había incluso algunos mensajes que a veces hasta mujeres festejaban, en donde las mujeres que son amas de casa, son, llamémosle, minimizadas en su trabajo, porque, ¿qué eres? Solo ama de casa, ¿no? Como si eso fuera una tarea menor, porque no reciben ni siquiera el mismo incentivo para poder, incluso que el trabajo de casa sea mayormente remunerado, ¿no? La mayor parte de las personas que trabajan en hogares son trabajadoras domésticas mujeres, ¿no? Es como una actividad general y la consecución de sus derechos ha costado muchísimo trabajo en los salarios, en los seguros médicos, en la participación en sus propios hogares, porque además tienen que llegar a casa a hacer otro tipo de cuestiones. Dirían ustedes, ¿a poco en esta época todavía sucede? Pues sí, sí sucede todavía y sucede muchísimo. Ahora, imagínense en un proceso en la toma de decisiones. Yo pertenezco a una legislatura que se le llama Legislatura de la Paridad, porque somos la mitad de mujeres y la mitad de hombres que ya conseguimos estar en los cargos. Pero ¿saben quiénes son todos los presidentes que toman las decisiones en la Junta de Coordinación Política, los coordinadores parlamentarios? De los 8 coordinadores parlamentarios, 7 son hombres. Solo hay una mujer. Y debo decirles, en el camino para, por ejemplo, el proceso de las candidaturas hoy en el proceso de la paridad, debo comentarles que todos los presidentes de partidos, a excepción de la del Verde Ecologista, son varones. Solo una es mujer. Y ya tenemos paridad, ¿no? En el Poder Judicial, por ejemplo, avanzar en la paridad ha costado muchísimo trabajo.
No pesa lo mismo una jueza que un juez. No voy a hablar de otras cosas, no quisiera entrar en asuntos de carácter político, pero por ejemplo hoy tenemos una secretaria de Gobernación, pero quiero ponerlo solo como un indicador, que fue ministra de la Suprema Corte de Justicia, pero que no toma decisiones en la Secretaría de Gobernación. El segundo al mando del gobierno federal es otro hombre que es el secretario de Relaciones Exteriores. Eso es lo que para nosotros es importante que ustedes puedan ir percibiendo. ¿Eso lo cambia una ley? Ya tenemos una ley de paridad. No, eso no lo cambia una ley. Eso lo cambia este proceso que les decía de conducta, de entender que podemos generar mejores condiciones para nosotras y que estamos capacitadas y que nos tenemos que ir preparando para ir en esos cargos tomando decisiones de manera más autónoma. Hay mujeres que llegan a los cargos cuyos líderes son varones y en el momento de tomar una decisión tienen que preguntarle a su líder si está de acuerdo en que esa decisión vaya en tal o cual sentido. Eso no ha cambiado, a pesar de todos los esfuerzos. Y cuando te atreves a ser autónoma e independiente, las consecuencias son muy duras de enfrentarte, porque entonces vienen los adjetivos sobre nuestro carácter, ¿no? Entonces nuestro carácter es el que no permite que avances. Nosotros estamos, digo, es muy común escuchar entre la política, por ejemplo, no le hagan caso, está en sus días. Es muy común escucharlo, pareciera ser que no, y eso a veces no podemos cambiarlo. Por eso hablaba, quizá, y no significa que, con el ejemplo que tú ponías, Alan, de que si platicas lo mismo con los varones, con las mujeres, no significa que esté mal o bien, significa que sí tenemos diferencias, o sea, que los hombres y las mujeres sí tenemos diferencias. A mí me gusta platicar con mis compañeras. Bueno, ahora ya que estoy más grande, ya platico de qué enfermedades tenemos, ¿verdad? Antes platicábamos de otras cosas, pero ya platicamos a qué doctor vamos y qué hacemos. Pero a mí, por ejemplo, me gusta platicar del maquillaje y eso está mal visto, ¿no? Es que no, las mujeres hoy ya tenemos que masculinizarnos porque entonces si a ti tú hablas de maquillaje, pues es un tema banal. Pareciera que eso es lo que queremos cambiar y en el fondo no es lo que queremos cambiar. Yo no quiero dejar de ser femenina. Yo lo que quiero es que como me vea, mi capacidad no esté en entredicho. Que si hay la opción de ocupar un espacio, que lo que se mida no sea solo mi apariencia. Y que si lo que se mide puede ser cómo me desarrollo, cómo me manejo, cómo puedo contribuir a mi país en la misma medida que miden a un varón. A eso es a lo que me refiero con los cambios conductuales, que todavía lamentablemente en este país pues no han sido superados, ¿no? Que tenemos que trabajar mucho nosotras, ¿no? Y tú ya perteneces a una generación en la que dices, y yo estoy segura que los que están en este panel dirán exactamente lo mismo. No, yo también lavo mi ropa, yo también tiendo mi cama. ¿Con eso ya cambió todo? No, o sea, no es solo el tema de los quehaceres domésticos. Hemos reducido los cambios conductuales solo a los quehaceres domésticos. Como, déjenme ponerles otro ejemplo. Si ven a un hombre peinar a su hija, dicen, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, mira qué tierno! ¿Sabes? O sea, todavía para nosotros es como es un ejemplo súper sencillo y si quieren ustedes muy, muy simple, ¿no? Pero todavía se les hace así como que, eso te hace ser buen hombre, ¿no? Para nosotros esa es una tarea común generalmente, ¿no? Y está mal o está bien, no, yo no quiero ponerlo en un lado o en el otro, porque pues ni todo es malo ni todo es bueno, simplemente no son esos necesariamente los patrones conductuales que tenemos que cambiar, sino en el proceso de igualdad de nuestro desempeño, tanto familiar como personal y profesional, por supuesto. Eso es a lo que me refiero, Alan. Ok, muchísimas gracias. Entonces, bueno, hay más dudas, de hecho, en el chat. De hecho, nuestro compañero José Antonio tiene una duda. Antonio, por favor.
Muchas gracias, Alan. Y bueno, antes de comenzar, pues diputada, muchas gracias por esta ponencia. Realmente estuvo muy, muy, muy buena. Así que pues le agradezco por acompañarnos nuevamente en Canajo, Puebla. Y bueno, mi duda va relacionada a lo que es la violencia política de género. Hoy en día es uno de los temas más importantes que estamos viviendo y de hecho es un requisito hoy en día para los que pues son candidatos, ya sea a la legislación o a gobernador o a cualquier cargo político. Entonces, hoy en día usted mencionó el tema de la persona que está aspirando a ser gobernador. Entonces, en este caso, nosotros como sociedad y también sociedad civil e incluso de la mano con las personas que son administradores públicos, ¿qué deberíamos hacer para prevenir este tipo de situaciones? Prevenir que la violencia política de género no sea algo que se normalice y no sea algo que continúe hoy en día en la política mexicana. Fíjate, José Antonio, que tardamos cerca de 5 años en aprobar la ley en razón de violencia política en razón de género. Se presentó cuando fui senadora y la presentó una diputada, bueno, en ese tiempo senadora poblana, que ustedes deben conocer, se llama Lucero Saldaña. Es una gran legisladora, yo le tengo mucho aprecio porque trabajamos incluso con ella los temas de trata. Ella es priista y la presentó junto con Angélica La Peña del PRD, junto con otras senadoras en ese tiempo priistas y su servidora también que participamos, y para poder definir qué era qué era violencia política en razón de género, tardamos cerca de 4 años porque apenas esa ley se aprobó en octubre del año pasado. Ustedes dirán, híjole, pues ya es un chorro de tiempo, ¿no? No, definir qué es, porque hay cosas tan normales o que se han normalizado tanto, más bien, que no son normales, ¿no? Pero que se han normalizado tanto que no se encuentra la diferencia de eso. Y bueno, para nadie es desconocido, o por lo menos para ustedes no es desconocido, que yo llevo un proceso legal en contra de un diputado del PT respecto de este tema y que pude ganar en el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué debo decir con esto? ¿Tuve que llegar a violencia física? No, no tuvo que llegar a violencia física, pero he llamado a, a conductas de sometimiento, de odio, de esta cultura de macho, ¿no? Es casi imperceptible. Incluso debo decirles, el diputado que tuvo que disculparse públicamente, a pesar de haberse disculpado, sigue diciendo que él no cometió violencia política en razón de género, a pesar de que hay una sentencia del Instituto Nacional Electoral, porque no se logra comprender qué es. Y no es solo que te llamen, que te digan que estás loca o que te digan una grosería, sino que repitan un patrón que genera violencia por el simple hecho de ser mujer. Y eso sí sucede, ¿eh? O sea, no es no es un tema muy lejano. El caso concreto del candidato de Guerrero, la ley te dice que debe haber una sentencia para que no puedas postular a alguien, pero hay razones que van más allá de la ley, que tienen que ver con razones éticas. Hay 6 denuncias al respecto, 6 denuncias ante la Procuraduría. Una de ellas se interpuso por una chica que tenía 16 años cuando se cometió, o cuando ella narra que se cometió el abuso, 16 años. Y las denuncias se archivaron. Incluso el procurador, quien era en ese tiempo, fíjense lo triste y lo lamentable, el procurador de ese tiempo en el estado de Guerrero señaló que le habían dado la instrucción de que esas carpetas se archivaran por tratarse de alguien que había ocupado cargos públicos en algunas otras administraciones, incluso que fue alcalde, ¿no? Y que tiene otro tipo de acusaciones de todo tipo. ¿De quién es la responsabilidad de plantear y postular a un candidato? De los partidos políticos. Entonces, no tiene que ver solo con un proceso de la sentencia, tiene que ver con un asunto de ética que pocas veces se percibe, porque es muy difícil definir la ética. Ojo, no estoy hablando de asunto moral, esa es otra cosa, y la moral de nadie puede ser cuestionada. Ese es un tema personal que yo no me atrevería a poner en la política no es un tema moral, es más bien un tema ético, creo. Y los partidos políticos están proponiendo este tipo de personajes. Los hay en todos los partidos.
Déjenme ponerles otro ejemplo. Digo, porque aquí estamos hablando de un delito, en el caso de Guerrero, ¿no? De la posible comisión de un delito. No hay una sentencia. ¿Era correcto que se postulara una persona así? Éticamente, me parece que no, que el partido tuvo que haber pedido que hubiera una investigación, que se sancionara a los servidores públicos que no investigaron los casos en materia jurídica y que se revisara por qué se archivaron esas carpetas. Hay otras carpetas abiertas, ¿no? Ha habido amenazas incluso contra las mujeres que denunciaron. Pero déjenme platicarles de otro caso para que no piensen que solo es contra un partido político. En Nayarit, nosotros hace algunos años, como partido, postulamos a alguien muy famoso, de apellido Lallín. En su cumpleaños, en su primer mandato, terminando su primer mandato, dijo, y fue postulado por el PAN, dijo que había robado, pero poquito. Eso no es violencia política de género, ¿no? Dijo, había robado, eso es corrupción. ¿Sucedió algo? Nada. Bueno, el señor después, el partido ya no lo postuló y fue postulado de manera independiente. Era tan popular que ganó su segundo mandato como alcalde. No consecutivo, todavía no existía la reelección, pero volvió a ganar su mandato como alcalde. Y hubo un escándalo tremendo porque en ese tiempo celebró su cumpleaños número 44. Y a lo mejor ustedes no lo recuerdan o algunos pueden haber conocido el caso, pero bailando, pues se le ocurrió que era bien padre abrazar a la chica con la que estaba bailando, una jovencita, y subirle la falda para que enseñara pues su ropa interior, ¿no? Y fue gracioso y se reían, y la gente que estaba ahí se reía. ¿Lo hubiera hecho con un varón? Eso sí es violencia en razón de género. Hay un mecanismo de fuerza de un servidor que además tenía poder y que lo aplicaba con la chica. Y ¿saben qué? Yo me acuerdo que en ese tiempo salieron un montón de programas y todo el mundo hablaba de él y repetían y repetían y repetían los medios esa imagen. Y repetían, eso se le llama revictimización, porque la persona que estaba siendo exhibida era una mujer que era exhibida permanentemente con ese video. Y algo ha cambiado, o sea, y ya teníamos una ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Ya existía esa ley. Esas son las cosas que tenemos que ir percibiendo. Pareciera ser novedad, es que es chistoso, ¿no? Ay, qué bonito que nos cause gracia todo eso, porque ya todo lo normalizamos, nos causa gracia, ¿no? En lugar de sancionar, de llamar la atención a que esas conductas no son normales, que no pueden seguir siendo. Insisto, no hay ninguna ley que cambie la conducta, ¿eh? Ese es un tema personal que tenemos que ir trabajando como sociedad en los temas de prevención y visibilizando los casos, ¿no? En mi caso, cuando yo tomé la decisión de denunciar, no crean que fue porque quería hacerme notar. A nadie le es grato que cada rato se repitan las grabaciones y que lo que se escucha, que se dice sobre nosotras, pues se escuche todo el tiempo, ¿no? Además, cuando son calumnias y mentiras. Por supuesto que es doloroso para uno y para la familia, pero nuestra obligación sí tiene que ver un poco siendo servidores públicos, sobre evidenciar ese tipo de casos que no deben permitirse. Perfecto, muchas gracias, diputada. Entonces voy a leer ahora las preguntas que están en el chat para igual darle respuesta. Bueno, Fabiola Luna de Cepeda nos pregunta que qué actividades o prácticas considera que como sociedad pueden involucrar más a las mujeres dentro de la política. Yo creo que no hay, Fabiola, ninguna práctica en especial. Las mujeres debemos apasionarnos por lo que nos gusta. Y yo creo que ha habido un error terrible pensar que a todas las mujeres nos debe gustar la política, ¿no? O sea, eres mujer y como hay paridad, entonces tiene que gustarte la política. Hay especialidades en lo que hacemos en la política. A mí me gustaron los derechos humanos, pero también me gusta la comunicación, creo en la defensa del género, porque me ha tocado vivir algunas circunstancias generales, pero creo que lo más importante es que nos informemos no solo sobre los comentarios y temas que la gente puede generar hoy a través de las redes sociales. Creo que hay demasiada información hoy
y pocos estamos, llamémosle, involucrados en investigar a fondo qué sucede. La política tiene la peor reputación en este país, ¿no? Si tú hablas de un político y una política, entonces en automático tienes que tener una mala reputación, en automático eres un ratero, en automático eres una corrupta, en automático eres todo, porque se ha permitido así, ¿no? Y yo lo que te puedo decir es que la política es un instrumento maravilloso para poder hacer bien común, para ayudar a otras personas, para incentivar, y se vale que a las mujeres también queramos ocupar espacios públicos, que desde donde estemos en las cosas que hagamos podamos contribuir a una sociedad más justa y más equitativa para nosotros. Y creo que hay que informarse. Y debo decirte también, Fabiola, no, las personas buenas, llamémosle pecadoras estándar, ¿no? Perdón por el concepto, pero digo, porque no, pensamos que todos los políticos o eres o corrupto o tienes que ser santo. No es así, o sea, somos seres humanos, ¿no? Debes tener mínimos éticos en toda la actividad que desarrolles. Pero lo que yo te puedo decir es, las personas que estamos en política, pues ni en todos los partidos son buenos, ni todos los partidos son malos. O sea, hay personas buenas y no tan buenas en todos los partidos. El asunto es hacia dónde tú quieres dirigirte, cómo quieres hacerlo, en qué te gustaría participar. Yo sí creo que hoy especialmente, que veo muchos peligros en nuestras libertades, muchos riesgos para coartar nuestras libertades. Yo sí creo que hoy la participación de las mujeres en la política va a ser fundamental. Sí creo que podemos hacer la diferencia, porque como nunca tenemos gobernantes con marcados mecanismos de machismo en la política pública. Y si quieres, José Antonio, creo que fue este que leyó la pregunta, puedo leer la siguiente porque es con el tema concretamente de los presupuestos, ¿no? Cuando tienes un macho gobernando y mujeres sometidas a ese macho gobernando, entonces te desaparecen apoyos. ¿Qué programa, por ejemplo, desaparecieron y cómo afectó en la disminución del presupuesto? Las estancias y guarderías infantiles, que fueron estancias infantiles fue un programa premiado incluso por Organización de las Naciones Unidas, que pertenecía a un sistema nacional de cuidados, en donde mujeres trabajadoras podían ayudar a otras mujeres al cuidado de los hijos. Por supuesto que era perfectible, ¿eh? Por supuesto que podían mejorarse los mecanismos de supervisión de las estancias infantiles, pero no desaparecerlos, porque entonces el argumento de quien las desapareció fue, pues que lo cuiden los abuelitos, que lo cuiden los abuelitos de los niños y las abuelitas como antes los cuidaban. Yo debo decirles que mi mamá, por ejemplo, que en paz descanse, sí cuidó a mis sobrinos, ¿no? En otras épocas, pero a mí me hubiera gustado ver a mi mamá menos cansada, me hubiera gustado ver a mi mamá menos saturada, me hubiera gustado que mi mamá pudiera estar más libre de una responsabilidad que no era la suya, pero que ayudaba a mis hermanas para que pudieran trabajar y sus familias pudieran ser, y porque mis hermanas trabajaban también mucho y ellas nos ayudaban a cuidar a nosotros. O sea, no porque nosotros lo hicimos, las generaciones futuras tienen que hacerlo. O sea, pues no, por eso se buscan mecanismos para mejorar nuestro desarrollo femenino, nuestra capacidad de poder hacer otras cosas que no sean todo el tiempo actividades del hogar, ¿no? Y las estancias infantiles son uno de los programas. Otros programas que se desaparecieron fue el de prevención contra la violencia, que afectó a los refugios para mujeres de violencia. Y el argumento fue que se les dé el dinero directamente a las mujeres. Yo tuve atención a víctimas, lamentablemente, a familiares de víctimas de feminicidios, y debo decirles pues que a una mujer cuando la maltratan y luego la matan, ¿de qué le sirve tener el dinero? ¿No? Si lo que requería era apoyo psicológico, requería el resguardo y el respaldo de las medidas cautelares para que pudiera estar cuidada y no estar expuesta a la violencia del sujeto que la terminaba matando, ¿no? Hace 2 días en un camión, un tipo se sube y apuñala a su esposa, que había denunciado ya prácticas continuas de su esposo, a las puertas de, cuando yo presenté la iniciativa de la Ley General contra los Feminicidios hace ya más de 1 año en la Cámara de Diputados, que no se ha discutido, justo una semana después de que la presenté,
a las puertas de Palacio de Gobierno en el estado de Jalisco, un sujeto mató a su esposa afuera de la casa del gobernador, pues que ya había denunciado violencia y que no tuvo medidas cautelares. ¿Y qué afecta? Pues que esa mujer pudo haber estado en un refugio cuidada por el Estado porque ya había habido denuncias respecto de la violencia que había sufrido permanente. Entonces, imagínense lo que sucede cuando ven esas cosas, pues las mujeres entonces menos dicen, pues yo para qué denuncio, voy a ir a denunciar si nadie me va a creer. Perdón que lo diga, pero es lo mismo que está sucediendo ahora en Guerrero. Si una mujer denunció en el 2016, debo decir, qué lástima que hoy estemos exigiendo que no sea candidato a gobernador. Debimos haber exigido que no hubiera sido candidato a senador y hubiera sido senador. Y fue electo. Y en un estado en donde la respuesta del primer mandatario de este país dice, es que hay que dejar que el pueblo decida. Bueno, sí, esa es parte de la democracia, pero el gobierno tiene la obligación de cuidar los mecanismos de que quienes participan y lleguen no sean agresores. Y debo de darles un ejemplo muy simple, ¿no? Si ya había una denuncia, tenía que haberse investigado o deslindado responsabilidades o sancionado. Cualquiera de las cosas. Si es inocente, que se deslinde, pero si es culpable, que se le sancione. Guerrero es uno de los estados en donde lamentablemente el tema de usos y costumbres todavía está arraigado, como en estados de la Sierra Poblana, de mi querido estado Tlaxcala, o de Chiapas o de Oaxaca, en donde vender o cambiar a una niña por pulque, por un burro, por una vaca, por lo que sea, por dinero, todavía es permitido. Entonces, o sea, sí, la democracia está bien, pero en una democracia en donde el uso y costumbre pasa por la violación de nuestros derechos, pues me parece que no es la respuesta de absolutamente nadie. O sea, no. Yo incluso en un pronunciamiento que hice respecto de la respuesta de Yachole con este tema, yo lo que decía es, pues yo lo preguntaría a cualquier mandatario, llámese el presidente, llámese el gobernador, si su hija hubiera sido la que hubiera denunciado, ¿hubiera respondido de la misma manera? ¿O hubiera buscado justicia? Yo estoy segura que no, hubiera buscado justicia, que es lo mismo que quieren los padres y las madres de las víctimas de violencia, ¿no? Entonces, tenemos que buscar otros mecanismos y sí afecta a la reducción de presupuestos. Por estas cosas que les digo, se quitó todo el tema de prevención en las procuradurías y entonces, pues, los ministerios públicos terminan teniendo carpetas archivadas, como fue el caso de estas jóvenes en Guerrero, ¿no? Se archivan las carpetas y nadie investiga. Pues no hay dinero, ¿para qué investigan? Se requieren viáticos, se requiere gasolina, o sea, no es un tema de austeridad. Algunos de mis compañeros le llaman austericidio, ¿no? Perfecto, diputada. Pues esas serían todas las preguntas. También, bueno, hay agradecimientos y, bueno, felicitaciones por parte de Maribel Gutiérrez dentro del chat. Muchísimas gracias, diputada. Entonces, le agradecemos infinitamente que se haya tomado el tiempo para este espacio. Nuevamente, gracias por darse el tiempo para esta ponencia dentro de Canajop. Y bueno, sin más, pues nos despedimos de esta ponencia, de esta última ponencia, y le doy la palabra a mi compañero Carlos Abascal para la siguiente. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Alan. Y muchísimas gracias, diputada, por acompañarnos. A continuación, continuaremos con la ponencia de Nicolás Antonio López Pulgarín y me voy a tomar la molestia de leer su currículum. Es Magíster en Estrategia Geopolítico de la Escuela Superior de Guerra de Colombia, especialista en estudios políticos de la Universidad Sergio Arboleda, diplomado en docencia universitaria de la Universidad Militar Nueva Granada, diplomado en gerencia de recursos humanos de la Universidad Pontificia Bolivariana, Risk Manager ISO 31000, oficial de la Reserva Activa de la Armada Nacional de Colombia en el grado coronel de Infantería de Marina, egresado del Centro de Estudios William J. Perry, de la National Defense University en Washington, D.C., del curso Combatiendo el Crimen Organizado, Transnacional y Redes Ilícitas en las Américas. Analista e investigador en temas de crimen organizado, miembro de la red de expertos de GTOC, Global
Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Delegado de Colombia ante la CISEG, Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global. Docente adscrito a la Escuela Superior de Guerra de Colombia, así como docente y consultor internacional para la Universidad de Operaciones Especialistas Conjuntas, JSOU, de los Estados Unidos, y nos va a ayudar exponiendo el tema de Big Data. Gracias. Al coronel. Gracias, Carlos. Muy amable por tu presentación. Muchas gracias a los organizadores de Hablemos por Puebla, a la Cámara de Jóvenes Políticos, muy amables por extenderme en esta invitación y estar esta tarde acompañándolos y escuchando a la señora diputada. Pues es un tema muy diferente al que venían tratando con la diputada, pero igual de interesante, porque todos en algún momento nos vemos afectados y nos vemos inmersos en todos estos problemas de seguridad, y vamos a tomar este espacio para eso. Primero quiero pues entonces agradecerles, como ya les decía, y como escucharon en mi currículo, soy más analista en riesgos y en seguridad, en los aspectos de geopolítica, más que técnico en sistemas. Entonces vamos a mirar este tema desde una mirada a las amenazas, a los riesgos y cómo esto, en el caso colombiano, cómo interfiere o cómo es su relación en el aspecto de la geopolítica. Y hablaremos un poco desde el caso colombiano. Todo lo que aquí voy a exponerles y les voy a hablar es directamente mi responsabilidad y en ningún momento compromete a ninguna de las instituciones con las cuales tengo algún nexo. Entonces le hemos llamado Big Data, ciberseguridad y seguridad nacional. Entonces, como para involucrar. Siguiente, Alan, por favor. Vamos para estar en unificar y recordar y familiarizarnos con los conceptos, entonces vamos a empezar por dejar de una forma muy rápida algunos conceptos claros y unificar. El Big Data ya está muy cerca de nosotros, cada vez está más cerca, es una necesidad que surge a raíz de el incremento de información que necesitaban los estados, las instituciones, el comercio, la industria, y necesitaba con esa gran cantidad de información tenerla disponible de una forma muy rápida, muy oportuna y de tenerla segura. Entonces, se crea esa necesidad del Big Data donde pudiera almacenar esos volúmenes de información. Y de ahí, pues, hoy todos estamos directamente relacionados con la Big Data, toda nuestra información de lo laboral, desde lo ciudadano, desde lo de salud, desde lo personal, está en estos grandes centros de almacenamiento. Siguiente. ¿Por qué es tan importante y se volvió tan importante hoy el Big Data para todos, en lo personal y en lo institucional? Porque nos proporciona respuestas rápidas, nos ayuda a identificar oportunidades y riesgos también para la pérdida de esa información, porque nos permite que a los líderes o al liderazgo empresarial, público, pueda tomar decisiones más rápidas, inclusive pueda innovar en esas decisiones, ya sean políticas, sean empresariales, comerciales. En ese sentido, cada vez tiene más importancia porque le permite, en especial, tomar decisiones de una forma muy rápida. Siguiente. Ahora miremos el otro aspecto. ¿Qué es ciberseguridad? Ciberseguridad es la seguridad necesaria que se debe tomar para poder emplear el ciberespacio. Entonces, si yo soy un usuario del ciberespacio, pues necesito tener unas medidas de ciberseguridad para poder utilizar ese ciberespacio de una forma cómoda, de una forma segura, que no ponga en riesgo mi información ni la información que yo estoy suministrando allí. ¿De qué depende? Depende de dónde, cómo puedo yo evitar ser una cifra más en la Big Data, una base de datos más. Entonces, las medidas que yo llegue a tomar, y para eso pues hay herramientas tecnológicas, pero también lo primero hay que tener una conciencia para yo ser consciente dónde dejo mis datos y no ser parte de una cifra más de Big Data que me cree un perfil. Siguiente.
Entonces, ¿cuál es esa relación que existe entre la Big Data y la ciberseguridad? Pues es completamente, como lo escribió ahorita, una relación directa y es necesaria para poder evitar la pérdida de la información. Si no puedo garantizar de una manera segura el empleo de esta información, pues estoy cometiendo un riesgo, estoy poniendo en riesgo no solamente la información que manejo, sino la empresa, la institución a la cual represento o pertenezco. Entonces, siempre cuando vamos a trabajar en Big Data, se deben tener unas excelentes medidas de ciberseguridad que garanticen poder utilizar esa información de una manera segura. Vamos a mirar unos ejemplos. Entonces, vamos a mirar unos ejemplos tomados del día de ayer por una de las personas que me colaboran. Entonces, estamos viendo que él ayer, miremos primero por el navegador de Firefox. Entonces, utilizando la misma página con dos navegadores diferentes, Firefox y Safari, vemos cómo con un bloqueador de rastreadores en Firefox bloqueó 17 rastreadores que trataron de entrar al computador por Firefox. Y hace la misma prueba por la misma aplicación de bloqueo por el navegador Safari y encuentra cinco rastreadores que intentaron acudir o entrar a su servidor o a su computador. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos una alta vulnerabilidad, un ejercicio hecho ayer, pero lo que quiero resaltar es, por ejemplo, usted puede pasarle desapercibido, pero en el ejercicio de los 5, vemos que de los 5, 4 son de Google. Entonces ya ahí estamos teniendo en cuenta que en el mismo Google está creando un perfil tuyo o de la persona que está utilizando, está conociendo todos tus hábitos, todas tus rutinas, qué consultas, qué ves, cuáles son tus intereses y crea un perfil que es atractivo para quién. Pues Google lo sabe, podemos pensarlo desde el buen punto de vista, con un buen propósito, pero también hay gente que puede tener unos propósitos oscuros con esa información que va a obtener. Ahí vemos en ese ejemplo. Vamos a mirar otro ejemplo. También nos pueden llegar a nuestro computador o a nuestro servidor, nos pueden llegar disfrazados de cookies. Entonces decimos, no, yo hago una limpieza de la memoria cache y de los cookies periódicamente, pero varios de esos rastreadores en algunos programas vienen disfrazados como cookies. ¿Qué significa esto? Que a veces para aquellas personas que no están completamente familiarizadas, pues estos rastreadores se van a ocultar en tus programas, se van a ocultar en tu computador y pues te van a obtener, te van a generar algún tipo de perfil o te van a captar o capturar tu información. Como dice ahí, si empezamos desde acá, ciberseguridad vista como la seguridad necesaria en el ciberespacio, depende de dónde puedo yo evitar ser una cifra más del Big Data. ¿Dónde voy a poner mis datos? ¿Dónde voy a poner mi información? Vemos el siguiente. Entonces, en este momento estamos utilizando Zoom y ahorita vamos más allá mirando la siguiente. Exacto. Todos utilizamos ahorita muy frecuentemente Teams, Zoom, Meet, cualquiera de esas aplicaciones. Y le puede aparecer como está en la pantalla. Permita que las siguientes apps monitoreen tu entrada de teclado, incluso cuando se usa otra app. Muchas veces, por el afán, por la premura, le damos aceptar, aceptar, aceptar. Por el fin de conectarnos, por el fin de que estoy colgado de tiempo y que estoy permitiéndole que ellos graben, que estas aplicaciones registren mi teclado. Entonces ahí, pues cuando se registra el teclado, pues están conociendo claves, si suelo utilizar claves, si suelo utilizar algún tipo de mensaje, pueden con esa grabación, hay un programa que se llama Keylogger, que puede programar y registrar mi teclado. Entonces esto, ¿por qué sucede? Muchas veces ocurre que utilizamos programas falsos o programas alterados, manipulados, que cuando yo los instalo en el computador me funcionan, pero apenas esté conectado a la red, él me pide que le dé unas autorizaciones. Cuando le estoy dando esas autorizaciones, se está yendo mi información. Está grabando, graba para el computador, pero también está enviando mi información. Eso es lo que vemos y lo delicado. Entonces, hoy en día sigue, Alan, tranquilo.
Entonces vemos que hoy, desde conectarnos a una Wi-Fi pública donde pueden, por el afán, por la necesidad de poder entrar a una reunión, de poder contestar un mensaje, o porque no tuvimos cobertura en su momento, estamos abriendo un espacio para que lleguen a nuestro celular, a nuestro computador, a mirar. Y hoy todos pues, estamos, es difícil no ser parte hoy en día de la Big Data. Y no ser parte es un reto, porque hoy tenemos desde teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, desde el refrigerador que te dice toda tu información y tus hábitos de consumo. Inclusive puedes ver qué periodicidad consumes, qué alimento, qué tipo de problema médico puedes tener o por qué consumes, si eres vegano, si no eres vegano, si eres vegetariano. Te puede revelar mucha información. Cuando simplemente pones a cargar tu teléfono en un avión, estás abriendo una puerta para que entren a tu teléfono y te tomen tu información. Los controles de acceso con huella, ahora con reconocimiento facial, y ahorita con la pandemia y todas las medidas que han tomado los estados y las instituciones, pues cedimos mucho de nuestra información. Cedimos y nos tocó abrirnos a compartir mucha información. Ahí la imagen superior derecha es la toma de temperatura facial. Entonces vemos que ahí ya no solamente se está tomando la temperatura, sino que te hace un reconocimiento. Las aplicaciones que crearon los estados, aquí en la parte de abajo es la que tiene el estado colombiano. Para nosotros poder tomar un avión nos toca descargarla, actualizarla, y tenemos por 15 días consecutivos seguirla actualizando. Le va llegando un mensaje, actualiza cuál es tu estado, pero entonces ahí vas viendo dónde te estás moviendo. Ahí cuando tú pones en la aplicación, pones el asiento, en qué número de asiento de la fila ibas, a qué vuelo, entonces ya ahí tienen tu información. Y esas aplicaciones, pues hay muchas, ¿no? Como muchas otras que conocemos. Siguiente, por favor. Entonces, con estos ejemplos podemos decir, entonces la Big Data ¿es mala o es buena? Y ahí podemos ver, no es que sea mala o es que sea buena, es que es una necesidad hoy en día contar con una Big Data, contar con esa capacidad de información, y porque eso nos facilita muchas cosas a los estados, a las empresas, a todos nosotros. Nos da muchas facilidades. Ahí yo pongo un ejemplo de uno de los cafés símbolos de nosotros acá, que es el Café Juan Valdés. La Big Data determina que entre 700 y 1000 bebidas se venden en un local. 50 de ellas el 50% son café capuchino. Y usted está entre ese 50%. Si los datos no se segmentan de esta manera, el proveedor no sabe qué producto va a tener allí. Usted puede llegar que al final del día no encuentre el producto que es de su preferencia. Algo tan sencillo. Pero también vemos del otro lado una imagen del sistema de transporte público de aquí de Bogotá. Se llama el CIP. Y tiene unas tarjetas inteligentes, donde tú la tomas, tienes que registrarte con tus datos personales, tu correo, y la recargas. Las puedes recargar por tarjeta de crédito o por diferentes pagos en línea o en unos puntos en dinero en efectivo. Pero ahí está toda tu información. Y si tú pasas y te roban la información, entonces ahí saben que tú tomas, qué días tomas, qué ruta tomas y qué ruta tomas de regreso. Entonces ahí pone el ejemplo, para que en el caso mío tomo la ruta 4 todos los lunes, miércoles y regreso en la ruta 7. Entonces puede pasar desapercibido para muchos, no puede tener mayor implicación, pero la diferencia es quién tiene la custodia de esa información, qué uso le va a dar a esa información. ¿Le va a dar el uso correcto o puede dar un uso ilícito? ¿Quién es el responsable de tener la información? Siguiente, Ana, por favor. Entonces aquí vemos un caso de ayer, 19 de febrero 2021, una nota que sale de un portal que hace noticias sobre seguridad de información. Dice, filtrados millones de datos del Banco Pichincha en Ecuador. Un actor de amenazas no identificado afirma haber robado 80 gigas de información confidencial presuntamente relacionada con el Banco Pichincha de Ecuador. Datos robados serían la tarjeta Visa Titanium, Diners Club y Discover. E incluye datos personales de los clientes y empleados. Y está pidiendo
una recompensa, un rescate de $30 millones en Bitcoin. ¿Por qué será en Bitcoin? Igualmente, para aprovecharse y ocultar. Y entonces dice, con un plazo de 12 días para devolver eso. Una situación que no es ajena hoy en día, que es muy frecuente el secuestro de datos y con unas implicaciones, pues obviamente para este banco en la credibilidad, en el seguimiento que pueden hacer sus usuarios o sus clientes, en la confiabilidad que pueden tener en ellos. Y eso, pues obviamente en Bitcoin, para poder en la red oscura, poder moverse fácilmente ese dinero y no hacerle seguimiento. Siguiente. Entonces, como vemos, puede ser positivo o negativo. Todo depende de quién maneje la información y qué tan responsable sea con toda esa cantidad de información que puede tener acceso o que va a tener acceso. Acá vemos el esquema decisional del uso de datos. Y es un diagrama muy sencillo, pero todo parte y todo se inicia de que si no hay datos, no hay diferentes variables. Todo parte de que se necesitan unos datos, que usted como usuario de estos sistemas de comunicación acceda y suministre los datos. Eso permite que hagan un análisis de una forma descriptiva, qué pasó, qué voy a hacer, a dónde frecuento, qué frecuento, cómo pasó, cómo me movilizo para llegar allá, con quién me encuentro, qué pasará, cuándo voy a volver los días, tengo frecuente que vuelvo, qué días frecuento utilizar, qué podemos hacer. Entonces pongamos en el ejemplo del transporte público. ¿Saben qué días tienen que poner más número de buses? ¿En qué horas hay pico para poner más número de transporte? Igualmente en el consumo, en todo eso. Genera un aprendizaje para quién, el que está operando esta información, el que está utilizando estos datos, y puede tomar decisiones de incrementar, de facilitar, de restringir, de limitar. Esa es una acción y empieza ese ciclo, se retroalimenta. Ahí todos nosotros somos fundamentales, porque ¿quiénes somos los que suministramos los datos? Pues somos nosotros los que suministramos los datos. Siguiente, por favor. Ya hablamos desde la manera de nosotros, de una manera individual, cómo nosotros como personas estamos inmersos en todo este mundo de la ciberseguridad, de la Big Data. Desde tan sencillo como pedir un café, tomar un bus, hasta como conectar su cargador en un avión, como puse el ejemplo. Ahora, ¿cómo trasladamos este problema a la seguridad nacional? Si muchas veces nosotros, en nuestro día a día, pasa desapercibido estas acciones, no somos conscientes del nivel de riesgo, del nivel de seguridad que nos exponemos entregando o haciendo una simple acción de conectarse a un Wi-Fi, pues, ¿qué puede pasar para un Estado que puede ver comprometida su seguridad nacional? Y cuando hablamos de seguridad nacional, ¿a qué estamos haciendo referencia? Recuerden que todo Estado constitucionalmente tiene dos principales obligaciones. Las constituciones, las más de 110, 115 constituciones que hay en el mundo, se enmarcan todos sus artículos en dos aspectos: en bienestar y proteger. Bienestar, darle el bienestar o brindarle bienestar a sus ciudadanos, y protegerlos. Que el bienestar lo podemos relacionar con desarrollo y proteger con seguridad. Entonces, ese Estado que tiene que proteger a sus ciudadanos, proteger todo aquello que es necesario, que él considera que necesita para poder garantizar un desarrollo económico que le brinde bienestar, es lo que él debe proteger. Y esos son sus intereses nacionales. Y ahí involucramos la seguridad nacional. Todo aquello que afecte o limite mis intereses nacionales va a afectar la seguridad nacional. Entonces, en este sentido, ya tenemos que tener que hay diferentes dominios que eran comúnmente utilizados por los estados y que todavía hay sectores que se aferran solo a esos conceptos. Pero hay que determinar que ya hay un quinto dominio que debe ser catalogado como un campo geoestratégico para el interés nacional.
porque allí en ese ciberespacio, en ese espacio geoestratégico, está cualquier cantidad de información que puede afectar los intereses de la nación, puede afectar las relaciones entre estados, puede afectar sus economías. Hoy tenemos un gran avance en el desarrollo de control del tráfico marítimo por vía internet, vía remota. Entonces ya, por ejemplo, las boyas, que son las que señalan el canal de acceso de los buques a los puertos, pues ya se manejan de una forma, en algunos países ya se manejan de una forma por internet. Entonces esto, si yo lo afecto y hay un accidente, una colisión de acceso, pues tiene un efecto no solamente en la seguridad como responsable del Estado de garantizar eso, sino también con aquella economía que se mueve, esas empresas que tenían allí su carga. Siguiente, por favor. Entonces, en esa geopolítica tradicional hay que adaptarla, de que hablaba solamente de 4 dominios, hay que adaptarla a estos tiempos modernos a un quinto dominio que a veces los estados son reacios a entrar o que limitan sus recursos a participar porque esto es altamente costoso, porque esa tecnología se renueva muy rápidamente y es una carrera que muchos estados que no tienen los recursos suficientes no pueden emprender. Y ese quinto dominio es el ciberespacio. Siguiente, por favor. Entonces, los estados y el control del territorio. Siempre nos basamos en muchos años atrás solamente en los 4 dominios anteriores. Entonces aquí, solamente por recordar, tenemos a Alfred Mahan con el control del mar, el dominio del mar. Y lo importante es que el poder naval tenía que tener y garantizar las líneas de comunicación marítima y para eso se necesitaban flotas, se necesitaba capacidad y esa teoría hizo mucha fuerza en los Estados Unidos en su momento. Hoy por eso tienen unas flotas muy fuertes, tienen posiciones estratégicas en otros hemisferios, en otros continentes para garantizar lo que es capacidad y posición, capacidad con los medios, buques, portaaviones que tienen y la posición que tienen para poder atender cualquier escenario y garantizar sus líneas de comunicación a su economía. Desde Mahan lo presentó en el año 1897, Estados Unidos lo aplicó, muchos estados hoy lo están aplicando. Hoy China hace ese gran trabajo. China está creciendo su capacidad marítima, es un gran dueño de puertos en el mundo, porque sabe que por ahí se mueve la economía y él está donde están sus intereses. Mackinder con el Herland, el corazón el que tiene el control ese control del Herland, tiene el poder del mundo. Y entonces ahí nos recuerda a los alemanes con ese poder, esa importancia que era tener en la tierra el territorio clave para hacer el que dominara ese territorio clave, dominaba el mundo. Después viene Spigman, que fue, digamos que alumno de Mackinder, y él, contrario a decir del Herland, él decía que era el Rhineland, que el núcleo, el Herland, no se podía sostener si los países de alrededor del Rhineland no le proveían lo que él necesitaba. Entonces, que el poder realmente era en el Rhineland, no en el Herland. Y es parte de lo que hoy vemos de que esa influencia norteamericana, por ejemplo, en América del Sur, como proveedor de recursos primarios, etcétera, ahí está el otro. Y por último, en esos autores o aquí pensadores, está Hertz con la influencia y la capacidad de lo que hoy tenemos como las comunicaciones, pero que en su momento vimos como esa programación de las ondas electromagnéticas, pero que hoy desencadenan las comunicaciones. Y hoy estamos hablando en el último dominio, ese último hasta el momento, o el dominio o el quinto dominio. Siguiente. ¿A qué hace referencia? Entonces, William Gibson, que William Gibson es un estadounidense que escribió desde muy temprano sobre ciencia ficción, ya hacía ver en sus escritos algo de ese quinto dominio, de lo que hoy llamamos el quinto dominio. Dice universos paralelos y fronteras geográficas que impactan lo tangible. Entonces vemos acceso a lugares en forma simultánea, intercambio de información que fluye muchísimo, la Big Data, que es lo que estamos hablando,
estrechas relaciones de poder entre estados, mundo sin fronteras. Entonces, Alexander Kimberg decía que es un experto que trabaja mucho sobre ciberpolíticas, ciberseguridad. Hablaba pues de que obviamente esas fronteras terrestres que conocemos todos en la geopolítica y desde los estados ya no son el límite. Y no sé cuántos de los que están aquí han podido leer a Moisés Naín, un libro que se llama El fin del poder. En El fin del poder, Moisés Naín hablan de que es la generación del más, porque aquí hay un mundo con más comunicaciones, con más población, con más facilidad de movilidad, con más clase media, con recursos para poderse mover, y entonces en esa aldea global, los ciudadanos del mundo, es más difícil tener el poder, porque ahora ya trasciende las fronteras y entonces ya ese político que necesita tener unos votantes cautivos para que sigan, digamos, moviendo sus políticas, ya son más difíciles o sus programas de gobierno, sus propuestas, porque ellos ya prácticamente se están moviendo y es más difícil hoy en día. Entonces, esto es lo que estamos viendo con el quinto dominio. ¿Y cómo vemos ese impacto, Alan? ¿Cómo lo vemos? Entonces, cambios en la naturaleza de la guerra. Entonces ya ahora es más importante y lo tenemos aquí en el caso colombiano. En el caso colombiano es más importante tener un gran grupo de militares con especialidades en estudios de ciberataques y ciberdefensa, con estudios técnicos en programación, que son los nuevos ejércitos detrás de una gran sala de sistemas monitoreando toda la red pública y la red que es sensible para el Estado colombiano. En la forma de la economía mundial, y con la pandemia se incrementó. En algún escrito que leí hace poco decía que la pandemia nos adelantó en algunos países entre 5 y otros entre 10 años a lo que debíamos estar viviendo. O sea, el acceso a Internet, el acceso y la conectividad que iban a tener las ciudades, del acceso, la velocidad que teníamos, se adelantó en algunos países 5 años y otros 10 años. Entonces, vemos de que esta pandemia nos adelantó en el tiempo, en la capacidad militar y su músculo militar. Ahora los hackers pueden poner un país, una fuerza en alerta, en una situación de crisis. La inteligencia estratégica, los espías cibernéticos, lo que conocimos como en el caso de James Bond y todas estas series que nos entraban y nos hacían ver los espías como unas personas con unas múltiples capacidades, no solamente físicas. Hoy en día están detrás de un servidor con una capacidad de hackear y a tener acceso a la información. La relación de las personas es más complicado para relacionarnos, pues más fácil, pero más impersonal. La estabilidad estatal, prolongación de los estados, se afecta a la política, hablaba en la diapositiva anterior, la convergencia delictiva. Hablamos de, como el caso que puse del Banco Pichincha en Ecuador, eso es ciberseguridad. Pero cuando hablamos de un ataque a una central de datos, a una infraestructura estratégica de un país, digamos una hidroeléctrica, digamos una represa, y entonces que se maneja por un control automático y se ataca ahí, estamos atacando, eso es un ataque a la infraestructura crítica. Y eso pues requiere, cuando ataco las torres de control de un aeropuerto y genero un caos. Y la soberanía vulnerada. Entonces tenemos diferentes aplicaciones de diferentes países que trascienden. Aquí tuvimos en Colombia un caso muy complejo con Uber. Uber salió de Colombia, pero aquí llegaron, entonces la aplicación la descargaban fácilmente las personas, no había normatividad, no había políticas públicas al respecto, tenía a los taxis legalmente constituidos en las compañías prácticamente en quiebra, porque cualquier vehículo particular, como lo conocen, podía inscribirse y no había forma era muy complejo rastrearlo y se volvió un caso de la policía tratar de identificar quién era Uber o quién era no, que era ilegal. Y esto generó un problema de orden público, digámoslo así, de protesta por parte de los taxistas. Entonces, vemos una aplicación que no era colombiana, cómo llega y termina vulnerando
unas normas y políticas de un Estado y poniendo problemas. En el caso colombiano lo mismo. Rappi es de Colombia y hoy en día está regado por casi todo el Sudamérica, de un grupo de 3 colombianos emprendedores que hicieron esta aplicación y hoy en día pues ya trascendió las fronteras. Siguiente. Entonces, ¿cómo podemos hoy hacer esa asimilación analógica de la teoría del Herland en el Herland cibernético? Ahora, quien tenga ese dominio del ciberespacio, es el Herland el que va a tener el poder. El que tenga la información, el que tenga el acceso a toda esa información es quien puede hoy en día tener una influencia mayor en los otros estados o en las otras instituciones. Entonces, articulación del ciberespacio como un nuevo espacio real. Quien gobierne los flujos de las comunicaciones controlará el mundo. Y vemos las disputas que tenemos hace poco por Huawei y lo que se ha presentado o se presentó hace unos 2 años con Estados Unidos y la detención de la directora de Huawei y lo que es la 5G y la disputa de la 5G que a veces pasa desapercibido para muchos de nosotros, pero ese es el trasfondo de esto. El impacto sobre Martin Libeskind, que es un profesor del Naval War College en ciberdefensa, en ciberguerra, habla que ese impacto es solo por días, que la reacción que tienen los otros estados, la reacción que tienen las otras partes, pues hacen de que sea una ofensiva más rápida también. Por eso todos nos preparamos hoy en día también en ciberdefensa, o todos los estados buscan a prepararse en ciberdefensa para poder proteger esos intereses. Hablemos ahorita del caso colombiano. Para el caso colombiano, como muchos de los países de América Latina, nosotros no tenemos políticas de Estado, tenemos políticas de gobierno. Aquí cada 4 años que cambia un periodo presidencial, pues vienen nuevas políticas y vienen nuevos planes de gobierno, nuevos planes de defensa y seguridad. Entonces, el COMPES, que es el Consejo Nacional de Política Económica Social, es la mayor instancia de planeación en Colombia y se llevan proyectos allí para que estos puedan ser financiados y transcurran en el tiempo de los periodos presidenciales, que pueda ser implementado más largo en el tiempo, por decirlo así. Entonces, en este caso, en Colombia, se crearon 2 COMPES. El primero, el 3701, que el 3701 es del 2011, crea la política de ciberseguridad y ciberdefensa. Digamos, en el 2011, está muy tarde, sí, muy tarde, pero somos de los primeros países de América del Sur que tuvieron una política de ciberseguridad y ciberdefensa. Entonces, inclusive, aquí apoyamos, después de haberla sacado, acompañamos en el proceso a Perú. Pero, entonces, ¿es tardío? Sí. ¿Qué hace y crea ahí? Crea diferentes estamentos en la ciberseguridad a la Policía Nacional. La Policía Nacional le dan herramientas para hacer la investigación, para perseguir el delito y se crean políticas públicas para perseguir el delito cibernético. Entonces se crean unas grandes salas, instalaciones de ciberseguridad. Aquí lo llamamos el CAI virtual o Centro de Atención Inmediata Virtual, donde pueden poner cualquier tipo de denuncias y donde también pueden hacerle seguimiento a todas estas acciones. Y también en ciberdefensa se crea el Comando Conjunto Cibernético. Ese es conjunto de las 3 fuerzas. Aquí en el caso colombiano, de las fuerzas militares solamente hay 3. El Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Aquí no tenemos fuerza intermedia. Y entonces la policía también aquí en Colombia es solo una sola a nivel nacional. Y entonces la formación, la regulación, la disciplina es una sola, por una sola institución, un solo director. Y bajo el Ministerio de la Defensa están las 2. Comando General, con un comandante para las 3 fuerzas, y un director de la policía para todo el país. Entonces se crea un comando conjunto cibernético organizado por las 3 fuerzas para crear toda la política también de proteger todos esos intereses, la seguridad nacional de amenazas. Se han presentado muchas, desde que tenemos diferencias grandes ahora con Venezuela y de que no tenemos un problema creciente con Venezuela, los ciberataques por parte de iraníes, por parte de servidores rusos,
cada vez es más frecuente. En las pasadas elecciones se intentaron gran número de ataques, la información fue escandalosa del número de ataques que se presentaron, que buscaban colapsar el proceso electoral, y muchas de ellas venían desde Venezuela. Entonces aquí ese problema que tenemos, hoy tenemos más de 1.700.000 migrantes en Colombia, venezolanos, por la cercanía y la facilidad de migrar, y también porque Colombia en sus políticas lo ha brindado a acogerlo, pero las diferencias que tenemos con el gobierno de Nicolás Maduro ha generado esto, y que tenemos muchos actores de insurgencia y crimen organizado allá, que delinquen allá, se protegen allá y también delinquen acá. El otro COMPES es el 3854, es la Política Nacional de Seguridad Digital. Ese surge en el 2017 y es la política pública para la seguridad digital. ¿Qué buscaba esta política? Pues quiere que facilitar a todos los ciudadanos en un entorno digital que fuera competitivo y productivo, poder identificar los riesgos, pero también proteger la información. Entonces aquí se crea de que el que te captura la información tiene una responsabilidad de velar por la custodia de esa información. Entonces, si yo para entrar a un conjunto residencial me piden estar los datos, entra a ser parte y responsable de ellos de qué hace con esos datos y no vayan a ser filtrados y van a llegar a unas manos oscuras. También le permite reaccionar y educar para el uso adecuado de las herramientas digitales. Esto es prácticamente las políticas que tiene Colombia, una del 2011, una del 2017, la 2011 ciberseguridad y ciberdefensa, y la 2017 una política, pues lo que buscaba, como le decía ahí, es un acceso fácil a la capacidad digital o a la seguridad digital, desde la responsabilidad y el compromiso de los ciudadanos. Esta es la información con que quería introducir para que ahorita demos un espacio a las conversaciones y que podamos de pronto hablar de varios temas, de todo esto que estamos hablando, pero desde la visión colombiana, que muy gustoso lo que les pueda brindar. Muchísimas gracias. Bueno, procederemos entonces a la sección de preguntas y pueden ponerlas en el chat, o si así lo deciden, pueden levantar la mano y hacer la pregunta ustedes mismos. Yo mismo igual procedería con una pregunta. Carlos. Tengo este conflicto con el Big Data porque tiene cosas muy buenas, pero cosas muy malas. Es decir, puede ayudar a la empresa a brindar un mejor servicio y hacer cosas de mayor calidad, pero al mismo tiempo brinda un conflicto vulnerando la privacidad de algunas personas, o de muchas, o todas, dependiendo de cómo es que actúa el gobierno respecto a esto. ¿Cómo podríamos reducir o evitar la vulnerabilidad de las personas en su privacidad y seguir teniendo esas ventajas de mejorar el servicio, de mejorar la capacidad de la empresa? Bueno, muy buena pregunta, y es el reto que tienen no solamente los privados, sino el sector público. Por ejemplo, aquí en Colombia, este año, a finales del año pasado, empezamos con la cédula digital. Ya tenemos los primeros ciudadanos con la cédula digital. Una cédula que ahí se va a almacenar todo. Entonces ahí vas a tener tu entidad prestadora de servicios de salud, ese número que tienes es tu misma ID, digámoslo, y allí vas a tener todo, desde tu historial de votaciones, todo eso. Ya tenemos los primeros jóvenes que tienen esa información. Entonces, cuando está esa información, quien te la pide es el Estado, pues el Estado es el responsable de custodiar esa información, de que esa información sea bien almacenada, que sea bien empleada y que no se vuelva un factor de riesgo o de inseguridad para usted, para el ciudadano y para la población. Pero cuando la información me la pide un particular, un café, Starbucks, o porque accedo a los puntos de una cadena de supermercado, entonces cuando yo digito mi número de cédula o mi número de ID, entonces ya para facilitar, porque ahora aquí también en el caso colombiano, por ejemplo, tenemos la factura electrónica. Entonces ya no nos dan factura en muchas de las compras,
sino que nos llega directamente al correo. Entonces, nuestro correo está en cualquier cantidad de almacenes, que detrás del correo viene cualquier cantidad de publicidad. Y fuera de eso, saben nuestros hábitos de compra. Entonces, esto viene de un proceso de educación, una educación que tiene que hacer el Estado, una campaña con unas políticas claras y fuertes de sancionar a aquel particular o aquel privado, digámoslo, que filtra o que con intencional o con dolo suministra o vende las bases de datos. Tiene que ser fuertes las sanciones para que evitar, no incentivar que esto se presente. Hay que hacer una campaña desde los ministerios de las TIC para que el ciudadano sea consciente dónde deja su información y que él tiene unos derechos como unos deberes. Esos derechos de que le protejan la información y que no le pueden pedir la información y que él sea consciente a quién la da y cuándo la da. Entonces esa responsabilidad es una campaña que debe partir del Estado, pero también debe ser un interés nuestro. Estas nuevas generaciones que están utilizando cada vez más la Big Data y todos estos medios de información, pues tienen que ser más conscientes y más cuidadosos. Y eso poco hacemos. En el caso colombiano, poco hacemos de eso. Entonces, ponemos en la balanza costo-seguridad. Entonces, busco adecuadamente un programa adecuado, un software adecuado, busco la asesoría de un técnico que venga y me inspeccione los equipos, que haga una verificación periódica o algo, de pronto no, o de pronto lo acudo, o lo hago yo mismo, o hago una descarga gratuita en la red y estoy poniendo, entonces falta ese proceso de educación. Entonces, Carlos, yo pienso que hay dos grandes compromisos, es el Estado con una gran campaña, pero también con unas políticas muy severas y muy fuertes para desmotivar o desincentivar a aquellos delincuentes que se presten para vender la información. Y el otro aspecto es del ciudadano, un ciudadano consciente de dónde deja los datos y cómo puede ser más responsable para no ser víctima de esto. Víctima cuando le desocupen su cuenta o cuando recibe una extorsión por una información que usted transmitió, por unas fotografías, por algo. Carlos. Muchísimas gracias. Salieron unas cuantas dudas. Procuraremos que todas las dudas sean respondidas, pero respetando también el tiempo de Nicolás. Entonces, Alan, por favor. Sí, gracias. Coronel, muchas gracias por su ponencia. Entonces, bueno, en cuanto a mi pregunta, la verdad es que sí me sorprendió mucho que ya en acciones tan cotidianas realmente existen maneras en las que se nos pueden de alguna manera estar vigilando, por así decirlo, que se recabe información personal diariamente, como usted nos mencionaba, tan solo con tomar el bus o en alguna cafetería, cuestiones de ese estilo que son acciones de la vida diaria, pero que al mismo tiempo ya se nos está capturando información personal, ¿no? En muchos casos. Entonces, en ese sentido, y pues también en materia de seguridad, como usted nos decía, ¿no? Que ya la delincuencia de alguna manera migró al tema digital y por lo tanto también las acciones pues, gubernamentales, políticas públicas, perdón, migraron a una forma de lo que es la ciberseguridad. En ese sentido, los gobiernos ahora son más vulnerables a actos de delincuencia en ese estilo, o simplemente como que se migró y la vulnerabilidad se mantiene en una sola línea, o sí aumentó en ese sentido. Gracias, Alan, por tu pregunta. Lo que pasa es que lastimosamente el Estado, los gobiernos o las instituciones somos reactivos. Realmente es más proactivo el cibercrimen, el delincuente lleva la ventaja. Pocas veces tenemos instituciones anticipándose a esas acciones criminales. Cuando nosotros ya adquirimos el personal idóneo con el conocimiento para rastrear los ciberdelitos, para el costo, el trámite burocrático que es generar una sala de análisis con todo el equipo técnico que se necesita para poder rastrear correos, fantasmas, extorsiones, ciberextorsiones. Para poder rastrear eso nos demoramos mucho y tiene un alto costo que normalmente los estados no se atreven a invertirlo de una forma muy rápida. Porque es que, vamos a hablar, eso no da votos. Eso no da votos, da más votos generar el parque, da más votos parquear la calle, porque eso no se ve, es un recurso muy alto, un costo muy alto, pero no se ve. Y lo peor es que no tenemos la cultura de denunciar. Entonces a veces le da pena que me robaron una información, mejor me quedo callado,
o prefiero pagar el soborno o lo que me están extorsionando que reconocer que hay una información ahí delicada que me fue extraída. ¿Ya? Antes de una empresa exponerse ante sus clientes, que afecte su buen nombre y decir que fue hackeado, prefiere pagar el esto. Entonces vemos de que es una situación muy complicada. Yo quería, aprovechando que lo que me estaba diciendo, Alan, me acordé de algo que quería comentarles. Porque, por ejemplo, la mayoría de las ciudades ahorita tenemos un sistema de cámaras que, pues, fotomultas tenemos todos los países, hoy en día estamos llenos de multas, pero ya con estas cámaras saben si tu seguro se venció, si te pasaste, todo esto. Pero también eso ha servido de una forma muy positiva. Hace un año acá en Colombia sufrimos un gran atentado. El Ejército de Liberación Nacional, que es un grupo de crimen organizado transnacional, introdujo un vehículo bomba a la escuela de policía aquí en Bogotá. Ahí hubo alrededor de 25 muertos, muchachos en proceso de formación. Es un centro de educación superior y el conductor que iba ahí muere ahí. Primero, aclaro, no fue un acto de inmolación, porque aquí no hemos tenido terrorismo extremista. Fue de que fue detectado y por telecomando otro integrante de la organización que estaba por fuera accionó y explotó el carro sin que llegara al lugar. Iba pasando un grupo y tuvieron más de 20, alrededor de 25 muchachos murieron allí. Ese fue el hecho, fue la acción. ¿Cómo fue la investigación? Gracias al sistema de cámaras de los puestos de ingreso a la ciudad, de los que hay instaladas en los semáforos, se logró ver cuándo el vehículo llegó a la ciudad, a qué lugar llegó. Las cámaras mostraban quién fue el que venía manejando, a qué bodega llegó, dónde le pusieron los explosivos, y hicieron, la investigación fue muy buena para los que les gusta criminología, porque pudo verse las calles y usted veía en el análisis por qué calle iba pasando, a qué horas pasó y a dónde entró. Iban dos personas cuando se bajó el pasajero y introdujo el conductor solamente. Entonces vemos también que no solo es malo, no es solo malo, también puede utilizarse por parte del Estado para proteger y para brindar cierta seguridad en muchas cosas. Gracias, Ana. Bueno, José Antonio. Claro, muchísimas gracias y bueno, gracias Coronel por su presencia el día de hoy. Estamos muy honrados con que nos pueda haber apoyado y Con bueno, el mayor gusto. la verdad es que fue un panel bastante entendido para nosotros. Muchísimas gracias, Coronel. Y bueno, mi pregunta va enfocada mucho al tema electoral en cuanto a lo que es la Big Data. Hoy en día hay bastantes empresas que cobran millones de dólares para poder hacer análisis de campañas electorales y dirigirlas para que gane un candidato, como ya lo vimos en el caso de Estados Unidos hace 4 años. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo podemos nosotros como ciudadanía protegernos de esto y al mismo tiempo estar atentos para que otras personas no tomen ventaja, otro candidato u otro partido político no tome ventaja de esto? Bien complicado, bien complicado. Bueno, ustedes están todos en un interés y en esta dinámica política, o sea que es un interés muy particular de cómo desde su proyecto y desde toda su organización pueden ser más activos, que de pronto uno como ciudadano que no participe en la política puede pasar desapercibido y no puede tener acceso. En el caso colombiano, aquí el voto es manual por tarjetón, todavía no es electrónico. Ha habido el rechazo para evitar que se ponga eso. En algún momento hubo un proyecto piloto, pero no es. Pero el análisis de datos, o sea, la transcripción de los datos de los tarjetones, sí ya vienen, ahí es donde viene el proceso también puede ser manipulado. Lo primero que todo es que en el caso, por ejemplo, en el caso colombiano, la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral, quien es el que elabora ese contrato, pueda tener una auditoría por los entes de control, pero también por los partidos. ¿Qué empresa es que estoy contratando? ¿Qué empresa es la que contrató la Registraduría para hacer el cargue de datos del proceso electoral? ¿Qué tanto nosotros como partido, como usuario de eso, estoy interesado, estoy auditando qué está haciendo ese proceso? Porque esa empresa puede tener un historial o cambia nombre, etcétera, pero entonces hay que conocer primero y exigirle a la autoridad electoral que haga un proceso transparente para elegir esa empresa que va a hacer el cargue de los datos. Lo otro es que
suele pasar aquí es el acompañamiento que se hace en el proceso de carga de datos. Entonces, exige por la transparencia que los delegados de los partidos puedan estar durante todo el proceso, pero entonces que esos delegados sean personas idóneas con el conocimiento en sistemas. Yo puedo poner un buen amigo del candidato, pero si él no sabe quién el que está digitando tenga por lo menos un conocimiento en manejos de datos, pues de nada sirve que esté allí. Entonces, en esos procesos de auditoría de acompañamiento deben haber la persona idónea también para que facilita. Eso es lo que pensaría yo desde mi conocimiento en seguridad y riesgos que puedo decirle, más en el proceso interno de la registraduría, en el caso colombiano no lo conozco, pero sí pienso que se pueden hacer eso para evitar tener sorpresas al final de la jornada. Gracias, José Antonio. Bueno, muchas gracias, coronel. Ahora vamos con la mano alzada de Víctor. Hola, muchas gracias. La verdad Hola, me gustó bastante su conferencia. Y bueno, yo tengo una duda que precisamente todas las preguntas anteriores creo que van a servir muy bien de ejemplo. Ya vimos casos en los que, como dice él, ha sido benéfico el uso del Big Data, como casos en los que pues, es completamente peligroso. Y creo que es inevitable tarde o temprano, por mucho que se tarden los gobiernos, estamos llegando a un punto en el que ya no solo se tiene que gobernar una realidad física, sino también una realidad digital. Y es ahí mi pregunta, porque también hay muchas personas partidarias de un Internet libre, de una red pues completamente libre en donde las leyes no apliquen, en donde las restricciones sean mínimas. Y quisiera saber, usted, que creo que nadie mejor que usted puede tener un punto de vista acerca de la seguridad, de la realidad de la seguridad en una sociedad, ¿cuál debería ser ese límite del control y la legislación con respecto al Internet y a la manipulación de datos? ¿Qué tan libre debería ser el Internet? Yo creo que ese límite no lo da el nivel de educación que tengan nuestros jóvenes o que tengan las personas. Si la gente no tiene la suficiente conocimiento y la suficiente preparación y la suficiente responsabilidad de manejarlo, va a ser un problema. Entonces yo pienso que no puedo poner que es un estándar para un país, para una población, sino que tendría que medirse por ese nivel de compromiso y responsabilidad que tiene y de educación que tiene esos usuarios de ese Internet libre. En manera de que yo como Estado invierta educando para que sea un Internet más seguro, que sea un país con unas políticas muy claras, para que también sancione a los operadores, sancione a los usuarios comerciales que pueden presentar abusos enseguida o atropellos, va a hacer que esa armonía como en un engranaje funcione. Pero partiendo del usuario, el usuario debe tener un nivel de conocimiento y educación, cosa que en el caso de mi país, no puedo hablar en el suyo, poco se invierte en ese sentido. Esta pandemia nos ha enseñado mucho. Yo tengo mis hijos en educación virtual desde hace un año. Hace una semana empezaron a alternar. De la semana van 3 días a la semana, 2 días virtuales, pero estuvieron casi todo el año virtual. Entonces, ¿qué nos enseñó? Desde el proceso de los docentes, muchos se demoraron en adaptarse. Los colegios tuvieron que hacer gran inversión también en equipos para poder alternar. Entonces, a medida que la gente se va preparando y se va educando, nos va poniendo el límite. Pero ese límite también tiene que ser seguro y con políticas, porque esa libertad abierta se me va a disparar los ciberdelitos también. Prostitución, un mercado ilícito en Internet. Si hoy en la dark web encuentro desde riñones, desde secuestros, desde extorsiones, ahora en un abierto, si no tuviera el control, ese es el problema. Entonces, unas políticas públicas fuertes, pero también con un nivel de conciencia y educación en el usuario. Es lo que pensaría Víctor. Muchas gracias. Bueno, ya vamos por las últimas 3 preguntas. Claro, con gusto. Tomás. Muchísimas gracias. Sobre todo, igual como todos han dicho, pero no está de más volver a decirlo, una excelente ponencia. Yo creo que a los gobiernos les falta muchísimo investigar y invertir en seguridad cibernética. Aquí en México teníamos incluso una policía cibernética a nivel nacional que lamentablemente se desechó cuando se convirtió en la Guardia Nacional y se deshizo. Pero mi pregunta va
Específicamente en el caso de que aquí en México tenemos algo llamado los C5, son los Centros de Control, Comando, Cómputo y Coordinación. Son las entidades que asimilan a los que hay en Inglaterra, que son entidades donde se conviven todas las fuerzas de seguridad y un nivel de intervención de cualquier dispositivo que esté en el área estatal. Y esto ha servido muchísimo. La Ciudad de México es una de las ciudades del mundo que más casos resuelve, a pesar de que tiene muchísimos más casos que la superan. Hay un canal llamado Ciudad Segura CDMX, donde cada paso de la gente se ve y todos los casos que se checan se resuelven y las cámaras pueden agarrar a alguien en menos de 5 minutos a veces. Sin embargo, estos C5s, algunos, como el C5 de Tamaulipas, fueron intervenidos por el mismo crimen organizado. Y toda esa infraestructura de más de 19,000 cámaras por estado, en cada estado, fueron utilizadas para secuestrar personas y para ver dónde venía la policía y usar un contrahackeo para utilizar la estructura del estado en contra de ellos. Entonces, mi pregunta va, ¿cómo podemos evitar que el mismo crimen organizado o los criminales utilicen la misma infraestructura del estado para atacarlo a sí mismo? ¿Qué podemos hacer para proteger que todas estas herramientas que tiene el Estado puedan ser utilizadas en nuestra misma contra? Gracias, Tomás. Realmente es un reto para las instituciones y para los estados poder que esas capacidades creadas para brindar seguridad no se revierta en contra de los ciudadanos y de sus poblaciones. Y de ahí muy claro es, primero, blindar contra la corrupción. Esto se presenta por corrupción. Corrupción de un funcionario al interior que facilita una IP para que desde una sala alterna el crimen organizado tenga un espejo o una sala alterna donde la información que ellos ven la vean ellos también. Pero eso es alguien desde adentro que le facilita una IP, una entrada, para que ellos se roben esa información o tengan ese repetidor de información y poder utilizarla para sus fines. Entonces, cuando tenemos ese tipo de instituciones y esos profesionales que tenemos allí al frente de ellos, primero hay que hacerles un sistema interno de seguridad, un sistema de control, de pruebas de vulnerabilidad, de pruebas de confianza, de sistemas de polígrafo, porque son gente muy sensible, pero también hay que hacerle un sistema de control porque son funcionarios públicos, tienen que estarle haciendo periódicamente entrevistas, etcétera, mirando sus finanzas, sus recursos. Que ese funcionario público se sienta que está siendo controlado, porque cuando le damos esa libertad a ese funcionario público que maneja esos recursos del Estado, esos recursos de los mexicanos, de los colombianos, pues obviamente podemos exigirle que tenga un comportamiento adecuado. Entonces, cuando hacemos esas medidas internas, podemos tenerla. Otro es permitirle que los entes de control que tiene el Estado también hagan ese proceso. Aquí tuvimos un caso muy lamentable hace unos años. Aquí tenemos diferentes centros de inteligencia técnica para perseguir el delito, el crimen organizado. En algún momento, una de las instituciones que hacía inteligencia técnica a las llamadas telefónicas, etcétera, estaban haciendo una interceptación a unos números no autorizados por una orden judicial. Entonces, eso es terrible porque eso acaba con el buen nombre de la institución, con la credibilidad, con el espacio. Entonces, si usted está tratando como institución ganarse la confianza de los ciudadanos y un funcionario, 2, 3 funcionarios se prestan para hacer alguna irregularidad de esas, pues termina toda una institución, es altamente riesgoso. Y aprovechando la pregunta de Tomás, aquí tuvimos un caso también en una ciudad de Medellín, en el municipio de Bello. El crimen organizado instaló un sistema de cámaras alterno, propias de ellos, con su propio centro de monitoreo para mirar cuando la autoridad, la policía, se acercaba a las áreas de donde ellos tenían su control. Entonces, pusieron un sistema, digamos, un sistema cerrado de cámaras para ellos ver cuándo las autoridades ingresaban a las zonas del barrio donde ellos hacían presencia. Entonces, precisamente vemos de que una cosa es por omisión y otra cosa es por corrupción. Una cosa es que yo no haga esa tarea de control y no me percate que hay un sistema instalado que no es institucional, que no es legal, y otra cosa es que tenga un funcionario que se preste para facilitar, y ahí tienen que tomar medidas internas. Gracias, Tomás.
Por tiempos ya vamos a poner solamente una pregunta y nos pregunta en el chat Fernanda Bencomo. ¿Qué recomendaciones nos daría para compartir menos nuestros datos y así tener un mejor control de nuestra información? Es que, Fernanda, no es compartir menos, porque ahorita ya no lo podemos evitar muchas veces. Solamente que nosotros seamos conscientes a quién le damos los datos. Realmente yo dársela a una cadena de supermercados me genera un beneficio, representa ese beneficio que me presenta que sean unos puntos, que inclusive unos puntos, unos descuentos que inclusive yo nunca los reclamo, o de pronto sí los reclamo, o crear una fidelidad porque te van a enviar algo el día de tu cumpleaños, pero realmente así te pasa desapercibido. Pero es la forma como te atrae un actor comercial o algo por a que tú le dejes los datos. Entonces, lo que yo diría es realmente qué tan consciente eres o somos nosotros de a quién le damos los datos. ¿Qué beneficio recibo yo de suministrar los datos? ¿Se lo estoy dando a alguien seguro? Esa cadena de cafés, esa cadena de supermercados, ¿puede un funcionario, un empleado suministrar esa base de datos? Entonces yo lo que pensaría es ser muy conscientes, como lo dije, en ese ciclo de la información que hablamos, de la decisión, es ser yo consciente si realmente la voy a dar y a quién se lo voy a dar. Es lo único que podemos hacer. Evitar estar en este mundo hoy donde todo se mueve digitalmente, difícil lo voy a hacer. Y ya que tengo que suministrar la información, por lo menos contar con un especialista que audite mi equipo o que yo pueda hacer un rastreo en algún momento por seguridad de mis equipos. Es lo que podría ya, porque lastimosamente de ahí no nos podemos escapar hoy en día ninguno. Es solamente ser más cautelosos. Le agradecemos muchísimo al coronel Nicolás que nos haya acompañado en este foro. Y finalmente le agradecemos a todos los que nos acompañaron en el foro, entendiendo que no es algo común que se sacrifique un viernes por la noche, un sábado por la mañana para hacer estos espacios. Sobre todo los temas son pesados, es muy, muy interesante, pero no es algo muy común. Y finalmente le agradecemos a todas las organizaciones que nos ayudaron, desde Canajob MX Puebla, con todos los participantes, todos los de la Comisión de Participación Política, los consejos ciudadanos de Juventud y Seguridad, Pulso Joven, CONICIAC y las mesas de Alianza Política Juvenil, la NUUCH, el Studius Virtus y Jesús Sevilla Herzog. Les agradecemos a todos su esfuerzo por poner atención, por estar al tanto, las dudas que ejercieron. Y para acabar, solamente me gustaría decirles, como joven a joven, que hoy somos el presente del país y del mundo. Hoy nos esforzamos por cambiar nuestro entorno en una adversidad de una pandemia, crisis económicas y muchos otros fuertes golpes que nos ha dado nuestra época. Somos la generación que puede cambiar el rumbo y no dejemos atrás estas dificultades nada más. Hay que usarlas como escalón para seguir creciendo, que no nos detengan. Y estas herramientas nos ayudan a mejorar el futuro y nuestra realidad. Les mando un abrazo y les agradezco nuevamente. Espero que haya sido de su agrado este foro y muchísimas gracias de nuevo al coronel Nicolás por una excelente ponencia. Muchas gracias. Felicitaciones a todos por esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente ponencia. Muchas gracias. Pues bueno, ya terminamos, amigos. Pues muchas gracias por conectarse y pues el evento salió bastante bien. Así que bueno, ya solo queda seguir planeando las demás actividades
descansar, porque sí estuvo pesado. Y pues muy buen trabajo, sacamos un gran evento. Sí, que sí, muy buen evento. Magnífico. La verdad es que me gustó muchísimo. Y también el coronel Un Cañón es de esas personas que tienen como 3 páginas de semblanza, estuvo hasta en el gobierno de Estados Unidos, no. Aparte, maestro, 2 maestrías del Ejército de Colombia. No, está muy cañón. Y no, así tenemos que ser nosotros, banda. 5 páginas de currículum. Mira, si tú te gradúas como licenciado y te metes al ejército, luego te meten el grado de capitán, entonces... Ah, qué